Buenos días. Yo, como siempre, me quedo aquí para cualquier pregunta o cuestión que queráis lanzar. Esta sesión es 100% Juan Arpón, al que todos conocéis, y espero que consiga hacer que os enamoréis de la herramienta de Bing One, como lo está él, y que podáis sacarle partido en vuestros proyectos y que esta sesión os valga para ello. Muchas gracias, Raquelilla. Bueno, pues buenos días a todos. Ya me conocéis, muchos. Los que no, pues soy Juan Arpón, preventa de BIM. Y bueno, la sesión de hoy, aunque son 30 minutillos y no va a dar para mucha cosa, pero por lo menos sí para mostraros lo que es esta herramienta que tiene BIM, que es BIM One. Ahí os pongo el ojillo, el ojete, el ojo de Saurón, ¿vale? Porque es una herramienta de monitorización muy potente. Es una herramienta que todo lo ve, ¿vale? Como el ojo de Saurón. Y bueno, pues vamos a ver en qué consiste, qué información nos aporta, qué dashboards tenemos, qué reports, de qué nos da información, en fin, un poquito todo. Y dependiendo del tiempo, os enseñaré una mini demo, vamos a llamarlo así, porque no nos va a dar tiempo a mucho más, pero por lo menos que veáis un poco a grandes rasgos por los dashboards, la información que da, etcétera. Bueno, pues vamos a ir empezando ya con lo que es BIM One. BIM One es esa herramienta maravillosa de monitorización que nos ofrece BIM, donde vamos a poder conectar pues, distintas infraestructuras a través pues, de distintos servidores. Por un lado, pues servidores de biosphere, con lo cual vamos a poder monitorizar toda infraestructura que tengamos a través del vCenter. Por lo tanto, podremos ver pues, todos los data stores de nuestra infraestructura de virtualización, nuestras máquinas virtuales, nuestros hipervisores, etcétera. También servidores servidores de vCloud Director, con lo cual esa infraestructura de VMware que tengamos a nivel de cloud, gestionada por vCloud Director, pues también la vamos a poder monitorizar y por lo tanto tener un control y tener una visión y una información muy fina de todos los recursos que estamos consumiendo. Por supuesto, también pues el otro, el otro entorno de virtualización, Hyper-V, con lo cual, pues a través del System Center vamos a poder monitorizar nuestros clúster de failover, todos nuestros hosts de Hyper-V y, por lo tanto, todos los recursos que estén consumiendo nuestras máquinas virtualizadas en este entorno. Y también, por supuesto, pues todo lo que es nuestros entornos de backup, todo lo que es nuestra infraestructura de backup. Con lo cual, a partir de ahí también podremos tener un control de cómo va evolucionando pues, el consumo, por ejemplo, de los data stores, tener una visión mucho más exacta y de todo lo que es los jobs de backup, de replicación, etcétera, de cómo han ido esos jobs, si han ido satisfactoriamente, si ha habido algún problema, dónde ha habido algún problema. Hay mucha información que nos la daría el propio servidor de BIM Backup, como ya sabéis, porque ahí pues también nos dice el job si ha terminado, si ha terminado con algún warning, con algún error, y nos da cierta información. Nos da también cierta información pues, sobre la velocidad de transferencia de los datos por parte de los proxies. Nos puede llegar a decir dónde podemos tener un cuello de botella, si en origen, destino, pero poco más. Muchas veces, cuando todo va bien, pues no nos acordamos. A fin de cuentas, todos los backups se van realizando correctamente y todo va bien, pues bueno, los voy dejando. Sin embargo, cuando una infraestructura empieza a estar madura, empieza ya a tener bastantes recursos, pues lógicamente muchas veces pues, los data stores empiezan a saturar, los repositorios de backup empiezan a estar próximos a consumirse al 100% o muy cerca, y eso el servidor de BIM ya no nos va a avisar. Necesitamos una herramienta que lógicamente esté monitorizando continuamente y nos dé una información pues, mucho más amplia. Y por ello pues, necesitamos una herramienta como BIM One, donde nos pueda ayudar además al troubleshooting, donde podamos almacenar logs, podamos analizar esos logs, podamos sacar reportes, podamos medir capacidades, podamos realizar escenarios what if, en fin, multitud de operaciones que nos van a ayudar en el día a día.
Componentes, que luego es lo que os voy a enseñar, pues tenemos lo que es el cliente de BingOne, que es con el que nos vamos a conectar a nuestro servidor de BingOne, lo vamos a instalar en una máquina Windows, puede estar en la misma máquina que Bing. Como siempre, pues yo recomiendo que los componentes de vuestra infraestructura de backup estén separados por temas de rendimientos y temas de APIs, temas de servicios y demás, pero ya sabéis que en infraestructuras que no son muy grandes, muy extensas, pues tenemos la opción de tener un todo en uno, de tener una instalación compacta donde vamos a tener todos los componentes, ¿vale? No hay ningún problema. En este caso yo sí lo tengo separado, ¿vale? Ya que hemos conseguido este magnífico demo center, ¿vale? Pues ya aprovecho y ya pues voy separando ese tipo de instalaciones. Por un lado, ese BingOne Client, donde vamos a poder ver todo lo que es relativo a la monitorización, y BingOne Web Client. Es realmente desde aquí donde vamos a lanzar los reportes. Vamos a poder ver reportes tanto a nivel y dashboards a nivel de nuestra infraestructura de virtualización, nuestras capacidades y demás. En esencia, lo que va a lanzar son reportes y mostrarnos esos reportes o poder exportar también esos reportes pues, para poder aportar valor a nuestros clientes. Sobre todo uno de los más utilizados y uno de los que yo siempre os recomiendo, que se puede pasar con la versión gratuita, es que es para hacer un assessment, es el Capacity Planner. ¿Vale? Se descarga la versión de prueba, de trial de 30 días y se lanza el Capacity Planner. Y eso nos va a realizar un análisis completo de toda la infraestructura de virtualización, de manera que vamos a poder establecer o poder dimensionar o redimensionar, ¿vale? Y afinar y optimizar toda nuestra infraestructura de backup referente pues, a todo lo que nosotros tenemos protegido. Tasas, sobre todo, lo que más nos va a interesar siempre a la hora de configurar un backup, que son, aparte de la cantidad de datos que vamos a procesar, la cantidad de datos que estamos almacenando y demás, un parámetro muy importante que siempre se pide y nadie nos suele decir es la tasa de cambio. ¿Vale? Esa tasa de cambio de los datos para poder establecer también ese crecimiento que podemos tener y calcular pues, esos repositorios de backup a un medio plazo o largo plazo. ¿Vale? Y no dimensionarlos y que al mes pues, estemos ya con problemas de capacidades. Con BingOne, en el cliente de BingOne, vamos a poder establecer pues, una serie de alarmas de monitorización, donde vamos a poder analizar, en este caso, veis abajo tenéis las infraestructuras que podéis monitorizar. Por un lado, el Infrastructure View es nuestra infraestructura de virtualización y el Data Protection View es la parte de monitorización de nuestra infraestructura de backup. Aquí donde va a monitorizar todo lo relativo a la parte de Veeam Backup and Replication, es decir, cuando nosotros damos de alta el servidor de Veeam Backup va a instalar un agente y, por otro lado, esta parte de aquí arriba va a dar información sobre la infraestructura de virtualización. De manera que vamos a poder tener un control absoluto sobre ambas partes. Con lo cual podemos establecer una serie de alarmas que nos estén avisando pues, de multitud de parámetros que estén cambiando dentro de nuestras infraestructuras. De esa forma pues, tendremos un control. Luego los dashboards, como luego veréis, pues son interactivos. Es decir, cuando yo tengo, en este caso, estoy monitorizando mi infraestructura de backup y veo los estados de los jobs, los que se han realizado correctamente, los que tienen errores y los que tienen algún tipo de warning. Con lo cual yo voy a poder luego ir pinchando en esas secciones e ir analizando a ver qué jobs, qué máquinas virtuales pues han tenido algún tipo de problema y sobre todo lo más importante es qué problema han tenido, que me puede ayudar luego a mí en ese troubleshooting para saber por qué ha fallado un job de backup o por qué tiene un warning, qué tipo de warning es. Porque a lo mejor no es muy crítico y de momento ese backup pues me puede servir. ¿Vale? Eso ya quedaría a decisión de los administradores. Y luego podremos configurar además alarmas personalizadas que nos estén monitorizando continuamente, pues
todo tipo de componentes de nuestras infraestructuras. ¿Vale? Estas son las alarmas donde nosotros las vamos a poder ir definiendo. ¿Y qué es lo que podemos incluir dentro de las alarmas? Pues lo que veis ahí, ¿vale? Pues todo lo que son alarmas tanto a nivel de vSphere y de vCloud Director, alarmas a nivel de Hyper-V, luego alarmas a nivel de Veeam Backup and Replication, de todo lo relacionado a todos los componentes de esas infraestructuras, y luego alarmas propias de Veeam One relacionadas con la monitorización. Ahí podremos establecer alarmas personalizadas donde vayan analizando pues, que haya problemas de comunicación con máquinas, por ejemplo, que detecte pues, que no se realiza un heartbeating, como nos salta por aquí, que el heartbeat es missing, o que hay falta de espacio en el disco de la máquina, cualquier cosa. Eso ya depende de los dashboards y de las alarmas, a qué niveles las estemos definiendo. Luego, a partir de ahí, vamos a poder establecer pues, inclusiones, exclusiones, etcétera. ¿Vale? Un poco las acciones que nosotros queremos realizar sobre estas alarmas, que hay alarmas predefinidas, lógicamente, y también alarmas que nosotros podemos customizar. Es decir, alarmas que podemos crear sobre los objetos que a nosotros nos interesen y monitorizar cierto comportamiento. De esa forma, pues vamos a tener esa monitorización granular y vamos a tener siempre avisos de cualquier problema que pueda estar ocurriendo dentro de nuestra infraestructura. Eso era relacionado con el cliente de Veeam One. Luego tenemos el web client de Veeam One, donde vamos a, sobre todo, a utilizarlo para reporting. ¿Vale? Este sería el aspecto del cliente del web client de Veeam One, donde pues podemos ver ahí distintos... Madre mía, cada vez esto es más pequeño y yo veo menos. ¿Vale? Pero vamos, básicamente vamos a analizar y sacar reportes de la infraestructura de vSphere, de Hyper-V, de sus máquinas virtuales. Por aquí estaría el Capacity Planner, por algún lado de esto, si soy capaz de verlo. Pero o sea, aquí no lo veo, pero estar Juanito, está. Es que Juan, lo veo un tenemos algunas pequeño. preguntillas. ¿Hay preguntillas? Sí, Pues, a ver, ¿dónde ¿qué puedo pregunta? conseguir el Capacity Planner de Veeam? El Capacity Planner de Veeam viene incluido en Veeam One. ¿Vale? Es uno de los reportes que vienen incluidos. Luego os diré por dónde sale, porque sale aquí, pero que aquí no lo estoy viendo ahora. Entre que lo veo súper pequeño, la esta y demás, Sí, os podéis no lo descargar veo. licencias NFR a través del portal, licencias de Sí, Veeam One, y ahí ya podéis utilizar la funcionalidad de Capacity Planning. eso es. Y si no tenéis la posibilidad de la evaluación de 30 días, Vale. también, ¿vale? O sea, las dos opciones. A ver, más. ¿Qué ventajas ofrece respecto a programas de monitorización como PRTG, CheckMK y Nagios? Perdonad que me da la tos. Vale, ese es el sistema propietario. Algunos de los que habéis dicho no los conozco. Yo conozco más Operations, ¿vale? Lo que aporta realmente es, aparte de la integración con todo lo que es la infraestructura de Veeam y demás, es una herramienta súper sencilla de manejar. Es muy potente y es súper sencilla. Con lo cual, luego lo veréis en la mini demo, que hasta yo soy capaz de moverme más o menos por ella, sin haberla visto o sin haberla manejado excesivamente. Algunas de las que habéis dicho, pues desconozco realmente las capacidades que pueden tener, ¿vale? Yo os puedo decir que las capacidades que tiene Veeam One, pues que la monitorización es a todos los niveles. Digamos, es muy similar a lo que sería conociendo por parte de VMware la parte de Operations, sería muy similar. Es decir, podemos realizar escenarios what if. Por ejemplo, podemos simular qué ocurriría si nosotros pues, eliminamos algún proxy o añadimos algún proxy o ampliamos los repositorios que nos pueda indicar para cuánto tiempo nos queda espacio de backup y podemos seguir realizando esas tareas de backup sin que nos den problemas, etcétera. Vale, ¿Vale? gracias, No sé Juan. si he respondido mucho, pero
Ahora Pero nos bueno, dirá. por no Tenemos entrar ahí. otra preguntilla. Sí, Respecto a la arquitectura, ¿se considera un servidor por separado o puede correr dentro de un mismo servidor de backup de BIM? a ver, puede correr dentro del mismo servidor de backup de BIM, como todos los componentes digamos, de una infraestructura de protección de datos. La recomendación, como siempre, es que los componentes sean separados, ¿vale? Sobre todo cuando son infraestructuras grandes, para no saturar la propia máquina de BIM Backup, el propio servidor de BIM Backup, ¿vale? Cuando se ponen muchos componentes, al final eso incide también en consumo de memoria y de CPU, ¿vale? Si luego, vamos a ver, si lo preguntas porque luego tienes un servidor de BIM Backup, pones BIM One y luego tienes proxies adicionales, no va a pasar nada, ¿vale? El problema viene cuando el propio servidor de BIM es proxy, lo ponemos también con BIM One, etcétera. Entonces esa máquina ya tiene que empezar a tener unas características de hardware pues más altas, ¿vale? Pero puede estar en la misma máquina. La recomendación, ¿vale? Insisto, es que sean máquinas separadas. Muy bien, Juan. No hay más preguntas de momento. ¿No hay Os más? dejo un link con el toolkit de todo lo que es el producto de BIM One que espero os sea útil, ¿vale? Para descargar información, datasheet, NFRs y demás. Perfecto. Os lo pego en el chat. Muchas gracias, Raquelilla. Vale, aquí también tenéis los mapas de calor, es decir, cuando tenemos algún problema, pues nos va a indicar por mapas de calor, pues qué zonas, realmente qué componentes, pues son más problemáticos y podemos ir bajando sobre ellos, pues un poco para ver qué es lo que puede ocurrir. Para que ahora no me pasa. Vale. Los reportes. ¿Vale? Aquí tenéis un ejemplo de reportes. ¿Vale? Pues un poco pues inventario, traca también inventarios, evidentemente. Y va diciendo, pues bueno, a nivel de infraestructura de backup, luego pues a nivel de backups de Windows, a nivel de máquinas protegidas, una visión general de todas las máquinas protegidas, duración de los jobs, ¿vale? El top de duración, en este caso pues los hay que si bien han sido satisfactorios o bien han tenido algún tipo de warning o ha habido algún fallo, ¿vale? A lo mejor han tomado más tiempo en realizarse ese job de backup por algún problema, bien por el networking, bien porque los discos de destino no son eficientes y a lo mejor pues simplemente hay un cuello de botella ahí. Eso no quiere decir que el job pues no finalice correctamente, sino que ahí podemos tener un problema que no es eficiente esa infraestructura de backup. ¿Vale? Y luego, pues, por ejemplo, pues espacio utilizado en los repositorios de backup que nosotros tengamos creados, pues cómo va ese consumo de backup. Todo eso nos va a dar una información, como veis, pues bastante granular, de manera que nos va a indicar en todo momento, pues, cómo va evolucionando nuestras infraestructuras y, lógicamente, anticiparnos a los problemas potenciales que podemos tener. Yo siempre he dicho, y lo digo igual que cuando hablo de vRealize Operations, ese tipo de herramientas lógicamente se recomiendan a la hora de hacer un dimensionamiento inicial o de realizar una optimización. Pero son herramientas que la recomendación es que estén ejecutándose continuamente, puesto que a mí, lógicamente, me van a valer cuando un cliente me pide, quiero hacer mi backup o quiero que una herramienta de backup y tal, y que me dimensiones el backup de mi infraestructura y tal. Perfecto. ¿Vale? La infraestructura puede ser física, virtual, ya lo sabéis, con BIM, puede ser lo que sea. Perfecto, pero ya la tengo que dimensionar, pues unos repositorios, tengo que dimensionar unos proxies porque hay que transferir una cantidad de datos, etcétera. Y eso, lógicamente, yo voy a tener unos datos de partida, entre ellos la cantidad de datos si la voy a saber o el número de cargas que yo voy a proteger. Eso es fácil. Pero claro, cuando empezamos a hablar ya de que la transferencia de datos, entre qué sedes, si hay sedes, no hay, la tasa de cambio, qué tipo de datos tienes, las bases de datos, etcétera, ya se requieren herramientas que nos den esa parametrización que luego tenemos que aplicar, que nos den esos datos. Y lógicamente, con el reporte, como ya os he dicho, con el Capacity Planner,
nos la va a dar, pero luego siempre es recomendable que esta herramienta pues esté monitorizando continuamente y nos esté avisando, pues por ejemplo, de los repositorios, pues cómo están evolucionando, porque a lo mejor yo cuando he realizado esa primera medición, ese primer assessment, me han dado una tasa de cambio de un 3% diaria y a lo mejor con la actividad de la compañía que ha crecido está pasando a ser un 5% diario y a lo mejor pues el repositorio que yo lo he calculado para una tasa de crecimiento del 3% y he dicho, vale, en un año se empieza con un backup de tantos gigas, teras o lo que sea, y yo tengo, pues calculo tanta capacidad porque me llega para el primer año y luego ya pues iremos ajustando. Y resulta que si luego crece la actividad, la cantidad de datos evoluciona de otra manera, pues me veo pillado que a lo mejor a los 8 meses empiezo a tener problemas de capacidad. Por eso este tipo de herramientas son muy necesarias y siempre se recomiendan mucho utilizarlas. Luego, vamos, a la hora de generar reportes, podemos programar, podemos generar los reportes en el momento o podemos programarlos, ¿vale? Que se realicen periódicamente, etcétera. Aquí tenéis el Capacity Planning, ¿vale? El Beam Backup Capacity Planning, que es el que yo siempre os recomiendo utilizar, sobre todo inicialmente, ¿vale? Luego, pues todos estos reports, bueno, tenéis el Beam Backup Capacity Planning y el vSphere Capacity Planning, ¿vale? Que son los que nos van a dar, el vSphere Capacity Planning nos va a dar, pues es el primero que hay que ejecutar porque es el que nos va a dar realmente la tasa de cambio, o sea, va a analizar la infraestructura que vamos a proteger. Y el Beam Backup Capacity Planning es el que nos va a dar realmente lo que vamos a necesitar, o recomendación de lo que vamos a necesitar para proteger esa infraestructura. Con lo cual son reportes que se combinan entre sí para poder luego dar el diseño, el mejor diseño según los datos que se han recopilado. Por eso este tipo de herramientas son muy, muy necesarias, son por mi parte muy recomendables. ¿Vale? Bueno, y luego la otra parte que es también más desconocida todavía, más que lo que es el Bing One, el reporte y lo que es la monitorización, es el Business View. ¿Vale? ¿Qué es el Business View? Bueno, pues el Business View realmente lo que me va a permitir es ordenar o clasificar mi infraestructura. ¿Vale? Sería esta parte de aquí, donde yo mi infraestructura de virtualización la puedo clasificar, es decir, poner etiquetas, qué máquinas yo considero críticas, qué máquinas considero menos críticas, etcétera. ¿Para qué? Para que cuando yo por ejemplo, cree jobs de backup y vaya incluyendo las cargas que yo quiero proteger, Bing One me va a avisar, es decir, oye, estás creando jobs de backup y llevas una semana y esta máquina que la tienes marcada como crítica no está en ningún job de backup, ¿vale? Mira, a ver, se te habrá olvidado, has pasado de ella o vete a saber qué, pero no la tienes protegida, ¿vale? O a lo mejor hay fallos o en los jobs de backup y tal, y te va a decir, oye, máquinas que tienes marcadas prioritarias están teniendo problemas con el backup, mira a ver qué ocurre. Es decir, estamos alimentando además a la herramienta para que a nosotros nos dé esa información, es decir, lo más crítico que nos esté avisando que si hay algún problema o cualquier cosa. Si algo lo tenemos marcado como no crítico o que es algo que nos importa menos, lógicamente nos va a avisar, ¿vale? Pero siempre va a tener preferencia lo que hayamos etiquetado como crítico. Con lo cual, y lo importante, también se pueden importar las etiquetas que pongamos a nivel de vSphere, que marquemos a nivel de vSphere, ¿vale? Con vCenter. Sabéis que podemos etiquetar los objetos del inventario, pues esas etiquetas también se pueden importar, ¿vale? Con lo cual eso nos va a permitir categorizar y ordenar toda nuestra infraestructura y que luego además nos ayude a la hora de creación de los jobs de backup y demás, que lo estemos haciendo de una forma correcta, sobre todo a la hora también de la replicación y del disaster recovery. Es decir, si yo tengo marcado una infraestructura, una carpeta donde hay una serie de máquinas y esa carpeta es crítica y yo no la tengo metida en un plan de contingencia, me va a avisar, va a decir, oye, muy crítico todo, pero no está en un plan de contingencia, no está replicándolas o cualquier cosa.
¿vale? Y podemos establecer esas etiquetas pues, a nivel de máquinas virtuales, de clústeres, de data stores, de máquinas protegidas con el agente, es decir, máquinas físicas también, hosts, ¿vale? Pues un poco pues, a nivel de los objetos de inventario, de los principales objetos de inventario, ¿de acuerdo? Y bueno, pues aquí es donde venía ahora un poco la mini demo, que va a ser mini, ¿vale? Un poco mini, pero por lo menos que veáis un poco lo que hay montado, lo que tenemos montado y lo que es el acceso pues, a estos dos componentes principales. No sé si tenéis aquí alguna pregunta más que veo en el No hay chat. más preguntas, Juan, de momento. Ah, vale. El que no sé quién ha preguntado el tema de la comparación con otras herramientas. Tony. Tony, Capablo, Sí, como me lo imaginaba. ¿Cómo lo conozco ya? Tony, si eso mándame por correo para que más que nada para que no se me olviden, ¿vale? Si quieres para que te haga una comparativa, ¿vale? Con otro tipo de herramientas, ¿vale? Pero vamos, más que nada porque buscarte si acaso un poco pues qué aporta más de valor la parte de Bing1, ¿vale? Un poco contándote todo creo que lo puedes ver, ¿vale? Con respecto a otras, pero ya hay algunas de las que has dicho que no las conozco, entonces prefiero consultarlo y con eso ya respondo más exactamente, ¿vale? Bueno, pasamos a esa mini demo a ver si funciona. Voy a dejar de compartir porque solo había compartido la pantalla, voy a compartir el escritorio. Vale, vamos a ver dónde tengo aquí la parte del Demo Center. Vale, aquí. Vamos a la sesión, share screen y compartimos. Venga, aquí está. No sé qué se ve, si se ve bien o no. sí, sí se ve, Juan, ahora. Vale. Bueno, aquí tenemos lo que habéis preguntado antes de los servidores, ¿vale? En este caso nosotros tenemos separado, por un lado, el Bing Backup and Replication y Bing One, ¿vale? Los tenemos separados. En este caso, porque la infraestructura nos da. En las demos que hacía antes con mi portátil, lo tenía todo junto en la misma máquina, porque no podía hacer otra cosa, ¿vale? Bueno, esto es el servidor de Bing Backup and Replication, que es el que utilizamos ahora para las demos y demás. Y este es el servidor de Bing One, ¿vale? Entonces, cuando vosotros instaláis Bing One, se os van a instalar los dos componentes que hemos visto, ¿vale? El Bing One Client, que es el cliente normal que usaremos habitualmente, y el Web Client, que realmente es el de los reports, ¿vale? Que hemos visto. Vale, vamos ahora a entrar aquí. Vale. Lo tengo ya marcado para que no me dé fallos, que ya me conocéis, que a mí me pasa de todo en las demos. Os puedo asegurar que he entrado hace 15 minutos, vamos, hace 15 minutos no porque estaba hablando, pero vamos, 15 minutos antes de empezar la Webex. Con lo cual espero que entre bien ahora. Ahí, cruzando los dedos, vale. Bueno, pues aquí está, ¿vale? Este sería el panel de Bing One. Como veis, aquí me falta una parte, ¿vale? Aquí tenemos el Infrastructure View, donde tenemos la parte de vSphere, ¿vale? Tenemos un host fuera, que tiene además algún tipo tiene problemillas, ¿vale? Que si entramos vamos viéndolo, que es a nivel de hardware, ¿vale? Que es una máquina vieja que hemos robado a los compis de Dell para ponerla como witness en el Visan. Poco menos que he salido corriendo de un rack a otro. Y luego pues tenemos ya el propio perdón, este es el Vicenter, esta es la máquina que tenemos de witness, ¿vale? Y este ya sería el Demo Center, ¿vale? En sí los dos hosts y todas nuestras máquinas virtuales. Y aquí, pues bueno, podemos ver, añadir servidores, notificaciones, hay una parte de reportes, ¿vale? Como podéis ver,
la parte de configuración. Aquí nos va a sacar máquinas virtuales. A lo mejor tenemos máquinas, por ejemplo, perdón, en configuración, pues máquinas virtuales que a lo mejor las tenemos incluidas en jobs de backup, pero que esa máquina pues no está haciendo nada y nos va a avisar, va a decir, oye, tienes una máquina aquí que no está consumiendo ni CPU ni memoria, no tiene actividad y la tienes en un job de backup. ¿Esa máquina realmente es importante o no? Y no solo para BIM, sino para VFR. Y tienes una máquina ya arrancada, eso realmente que no está haciendo nada, eso te sirve, porque a lo mejor la podemos apagar. ¿Vale? Y aquí nos puede dar información pues, de máquinas que tenemos sobredimensionadas, data stores que a lo mejor tenemos sobreprovisionados, por permisos, máquinas arrancadas, paradas, no sé si hay alguna sobredimensionada. A ver. Juan, tenemos una preguntilla. ¿Hay una preguntilla? Pues Sí, pregunta. de Felipe Gutiérrez. Si no recuerdo mal, también te monta SQL Express, pero ¿en qué caso Sí, se recomienda usar SQL versiones superiores para BIM One? Lo vale. digo, por ejemplo, en BIM Backup y Replicación se recomienda versión superior si haces backup de más de 500 máquinas virtuales. Sí, vamos Gracias. a ver, exacto. La limitación del SQL Express, sobre todo, está limitada al tamaño de la base de datos, ¿vale? Si la infraestructura no es muy grande, es suficiente. En Bing One, sin embargo, la cantidad de datos que va a almacenar es más elevada que la cantidad de datos que va a utilizar el Bing Backup and Replication, ¿vale? Con lo cual, si queremos tener luego un histórico y demás, con Bing One es recomendable siempre utilizar un SQL normal, completo, ¿vale? El SQL Express nos va a limitar mucho en relación sobre todo a tener almacenado histórico y demás, aunque sean, hombre, si son pocas máquinas nos puede valer igualmente, ¿vale? Pero yo recomendaría siempre utilizar un SQL completo, ¿vale? En Bin Backup la restricción es, digamos, es menor porque la información que almacena también es menor, ¿vale? Pero en el caso de Bin One almacena mucho más información, mucho más parametrizaciones, mucho más análisis, entonces, lógicamente, requiere más capacidad de la base de datos. Por eso el SQL Express no se recomienda en producción dentro de Bing One. Se recomienda para entornos de prueba, entornos demos, etcétera. Ya no sé si había otra más que va por aquí por el chat. No hay más de Ah, momento, Juan. Son vale, ya también vale. pegando links de dónde Ah, descargar vale, 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 las vale, vale, demos vale, y vale, demás, vale, para que los vayan vale, teniendo. vale. Madre mía, tenemos que activar el Windows todavía. Vamos a ver si carga. ¿Vale? Y aquí nos va a dar pues máquinas sobredimensionadas, ¿vale? Nos va a decir qué máquinas tenemos. Pues no tenemos ninguna máquina sobredimensionada. Eso es que lo tenemos todo perfectamente configurado, ¿vale? De momento, ¿vale? Entonces, pues bueno, esto es un poco la forma de... Bueno, esto es el report que ha sacado, ¿vale? Y bueno, pues esto es un poco bueno, os quiero enseñar también, esto sería un poco lo que sería el Business View, ¿vale? Que sería esta parte de aquí, donde nosotros ya podríamos también marcar las etiquetas y demás y clasificar toda nuestra infraestructura de virtualización, ¿vale? De manera que, bueno, luego podamos obtener, pues también establecer alarmas a esos niveles, etcétera, ¿vale? Luego, con respecto al web client, ¿vale? Pues es aquí donde tenéis este dashboard principal, ¿vale? Donde tenéis ahí los data stores de VSphere, host and cluster, máquinas virtuales, etcétera, y el capacity plan, ¿vale? Que ahora os llevaréis una sorpresa porque, a ver, sí, menos mal, porque antes me estaba dando dando la lata la licencia, ¿vale? Entonces yo aquí es donde yo puedo ahora establecer, este es el VSphere Capacity Planning, y puedo lanzar a nivel del Demo Center, ¿vale? Que este es
el objeto que yo voy a querer analizar, ¿vale? De manera que, bueno, me va a dar toda la información, ¿vale? Cómo se añaden las máquinas virtuales, etcétera. Y entonces ahí ya podremos editar como queramos que nos muestre la información, etcétera, ¿vale? Y luego, bueno, pues tenemos aquí proyectos de despliegue, que ahora mismo no hay nada. Podemos añadir proyectos para crear escenarios, ver qué ocurre, ¿vale? Esto sí me gustaría haceros, lo haremos en el 6 Esper, Raquel, una demo más a fondo de crear escenarios y demás, ¿vale? Porque ahora ya Vale, nos pasamos ya del tiempo. Pero aquí nos lo apuntamos. claro, yo crearía aquí escenarios, los podría comparar, tener distintos escenarios con más capacidades, con menos, ver qué pasa, cuánto tiempo me queda, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esto es un poco a grandes rasgos rápidamente lo que es Bing One, ¿vale? Así en estos 37 minutos, ¿vale? Me hubiera gustado más, pero prometido que para el Sales Expert sacaremos una de las partes será Bing One, pero ya analizando sobre todo el Bing Capacity Planner y el BSphere Capacity Planner, que quizás son las partes que más os pueden interesar de entrada. No sé si hay alguna pregunta más. Genial, Juan. No, no hay ninguna pregunta más. No sé si queréis comentarnos algo antes de terminar. Intentamos que estas sesiones brief de producto sean cortitas, que nos roben mucho tiempo a primera hora de la Exacto. mañana. Por Pero lo aquí menos estamos que lo para ampliar veáis. cualquier, eso es, aquí estamos para ampliar cualquier información que requiráis y en las siguientes sesiones tenemos otras 2 previstas para este trimestre. Os enviaremos el invite. Iremos siempre ampliando información de estas soluciones de BIM que están en el portfolio, pero habitualmente las tenemos como desconocidas y que queremos potenciar para tener infraestructuras pues más manejables y más seguras. Eso es. Así que nada, pues muchísimas gracias y nada, le iremos completando demos de Bing One en las siguientes sesiones. Por lo menos hoy se trataba de que conocierais esta herramienta y que vierais pues el potencial y las capacidades que tiene. Pues muchas Muchas gracias a gracias a todos. todos y a todas. Os enviaremos la grabación, ¿de Sí, acuerdo? Gracias. eso es. Y buen día. Buen día. Hasta luego.